Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado. Soluciones químicas. Hola, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales, aquí en tu programa Aprendamos en Casa. Este día hablaremos de un tema muy importante y que aplicamos en nuestra vida cotidiana y es las soluciones químicas. Comencemos. Diariamente estamos relacionados con las soluciones químicas, las elaboramos y las consumimos. También estamos rodeados de ellas. Las soluciones son una mezcla que en apariencia y composición son uniformes, es decir, es una mezcla homogénea. Las soluciones están compuestas de dos componentes, el soluto y el solvente. El soluto es el que está en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad bajo cierta temperatura y presión determinada. Por ejemplo, el aire. Si recuerdas, en una clase anterior vimos la composición del aire. Ahora analicémoslo desde el punto de vista de las soluciones. El oxígeno que está en el aire es un soluto porque está en menor cantidad que el nitrógeno, que viene siendo el disolvente. Y los otros gases que están en esa mezcla también forman parte de los solutos. Ahora te invito a prestar mucha atención y ver el proceso de disolución. Una disolución o solución se forma cuando una sustancia se dispersa de manera uniforme, ocasionando interacciones submicroscópicas entre el soluto y el solvente. Por ejemplo, si agregamos una cucharada de cloruro de sodio, conocido como sal común, a un vaso con agua, inicialmente los átomos de sodio y cloro están formando un cristal. Al entrar en contacto con el disolvente, en este caso agua, las cargas parciales positivas del agua interaccionan con los iones cloruro, que son negativos. Y la parte negativa de la molécula del agua interacciona con los iones sodio, los cuales poseen carga positiva. Qué interesantes son las disoluciones. Ahora veamos cómo se clasifican. Las soluciones se clasifican de dos formas, una por el estado de agregación de sus componentes y dos por la relación entre soluto y solvente. A continuación, veamos la clasificación según el estado de agregación. En la naturaleza y la vida cotidiana estamos rodeados de disoluciones, las cuales pueden estar en diferentes estados de agregación. En la tabla podemos observar los tipos de disoluciones según el estado de agregación. Por ejemplo, el aire. El soluto está en estado gaseoso y el disolvente en estado gaseoso. En el caso de una bebida carbonatada, tenemos un soluto en estado gaseoso y un disolvente en estado líquido, obteniendo una disolución en estado líquido. Otro ejemplo es el vinagre, pero en este caso todos los componentes están en estado líquido y obtenemos una disolución en estado líquido. El agua de mar es otro ejemplo de disolución, pero ahí varía el soluto, ya que este es en estado sólido. El bronce es otro ejemplo de una disolución, pero todos sus componentes están en estado sólido. Y quizás hayas escuchado sobre las amalgamas dentales, en el cual el soluto es líquido, el solvente o disolvente es sólido, obteniendo una disolución en estado sólido. ¿Qué te parece si ahora vemos la clasificación de las disoluciones según la relación entre el soluto y el disolvente? Para ello vamos a utilizar 4 vasos con agua y un colorante. Bueno, antes de todo, es necesario que conozcas la palabra concentración
y esta solo es la relación que hay entre una cantidad determinada de soluto entre una cantidad determinada de solvente, bajo ciertas consideraciones de temperatura y presión. Con esto vamos a comenzar el experimento. A este vaso de agua le vamos a agregar una gota de colorante. A este le vamos a agregar 2 gotas, luego 3 y 4. Vamos a agitar y vamos a ver qué es lo que se obtiene. Bueno, una solución o disolución diluida es aquella que contiene una cantidad mínima de soluto en relación al disolvente. Luego tenemos una solución concentrada. Esta solución tiene más soluto, pero no llega como al equilibrio entre el soluto y el solvente. Luego estamos ante una disolución que es saturada. En las disoluciones saturadas está en equilibrio lo que es el soluto y el solvente, es decir, que ya no puede disolver más soluto. Acá ustedes pueden observar cómo se va aumentando la coloración. Y finalmente estamos ante una disolución sobresaturada. La disolución sobresaturada es aquella en la cual el soluto está en mayor cantidad en comparación con la anterior, es decir, que ya no se puede disolver más en esta cantidad de disolvente determinada. Aquí hemos comprobado lo que es la clasificación de las disoluciones dependiendo de la concentración o la relación entre el soluto y el disolvente. Ojo, otro punto que es importante conocer es la solubilidad. Observaste que a medida fui agregando las gotas de colorante, era necesario ir agitando. Bueno, esto se debe a que cada sustancia tiene una propiedad y es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene un soluto en disolverse en un solvente. La solubilidad tiene 4 factores que la afectan. Entre los factores está la temperatura, la agitación, el tamaño de grano y la cantidad de soluto. Ahora te invito a que me acompañes a ver una serie de experimentos donde comprobamos estos factores. Ahora vamos a comprobar los factores que afectan la velocidad de disolución. El primer factor que vamos a ver es la temperatura. Para ello vamos a utilizar estos 2 vasos y acá yo contengo la misma cantidad de sal. Lo vamos a agregar y vamos a colocar primero agua al tiempo y luego agua caliente. Si observan, en el agua caliente, al fondo del vaso hay una menor cantidad de soluto y en el agua al tiempo hay una mayor cantidad. Esto se debe a que cuando se aumenta la temperatura, las interacciones entre moléculas aumentan de velocidad y se dan choques entre el soluto y el solvente. Entonces, el proceso de disolución va a aumentar por esos choques entre las moléculas. Ahora que vimos este factor, vamos a continuar con el factor dependiendo de la cantidad de grano o la superficie de contacto. Para ello, yo tengo acá azúcar en grano y azúcar molida. Nuevamente vamos a utilizar 2 vasos y ahora vamos a ocupar solo agua al tiempo. Voy a agregar el azúcar molida
y el azúcar en grano. Para este caso, observemos que cuando se agrega el azúcar molida, esta se va disolviendo más rápido y nuevamente se debe a que, porque la superficie es tan pequeña, las interacciones entre el sólido y el solvente son más rápidas y entonces se puede disolver con mayor facilidad. Contrario cuando el grano es más grande. Entonces, al ser un tamaño más grande, la superficie de contacto disminuye y lo que lleva más tiempo poder disolverse. Luego, otro de los factores es lo que es la agitación. Para la agitación, vamos a agregar la misma cantidad de soluto, en este caso una cucharada de azúcar. Y tenemos agua. En este no lo voy a agitar y este lo voy a agitar. Si ustedes observan, el soluto se va disolviendo. Nuevamente, esto se debe a que al agregar este movimiento, las interacciones entre soluto y solvente son más rápidas. Por eso disminuye el tiempo para solubilizarse, es decir, aumenta la velocidad. Esto pasa cuando agregas azúcar a una taza de leche y la meneas. Eso lo haces para que se endulce más rápido. Ahora vamos a ver otro factor, el cual es la cantidad de soluto que hay en un solvente. Nuevamente vamos a ocupar agua. Y aquí la variante va a ser la cantidad de soluto. A un vaso le voy a agregar una cucharada de azúcar y al otro voy a agregar un cuarto. Si ustedes observan, es más fácil que se disuelva este contenido en esta cantidad de soluto porque va a haber más interacciones entre el soluto y el solvente, contrario cuando tenemos mayor cantidad de soluto. Esto se debe a que cuando agregamos mayor cantidad de soluto, las interacciones con el solvente disminuyen por estar en menor cantidad y hace que la velocidad de disolución disminuya. ¿Te pareció interesante, no? A continuación, vamos a ver otros datos. ¿Sabías que cuando el solvente es el agua en las soluciones, se le conoce como soluciones acuosas? Este tipo de soluciones tiene mucha importancia para nuestro cuerpo, porque todas las transformaciones metabólicas se desarrollan en solución acuosa. Qué interesante estos datos sobre las disoluciones acuosas y nuestro metabolismo. Es muy importante también tener en cuenta la concentración. Por ejemplo, si un médico aplica un medicamento en una dosis inadecuada, puede tener graves consecuencias para nuestra salud. Lastimosamente, hemos llegado al final de esta teleclase. Nos vemos en la próxima, aquí en tu programa Aprendamos en Casa.